Mire, el título es un poquito largo hoy día, pero si a usted le gusta anotar el título y no lo eh, alcanza a anotar de una, dígame nomás, yo se lo repito hasta que usted lo pueda anotar completo. El título es Gracia, escuche bien, gracia y amor, escuche bien, gracia y amor no es relajación. Gracia y amor no es relajación. Es la posibilidad de buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Gracia y amor no es relajación. Es la posibilidad de buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Desde la parte de santidad en adelante, he tomado un texto que está en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pero el mensaje del día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 18. ¿Qué nos enseña el Señor en este capítulo? Desde el versículo que vamos a leer, la palabra está expresando la forma correcta de cómo se perdona, cómo se corrige y se restaura a un hermano que ha pecado en contra del otro. Ese es el tema que expone Mateo capítulo 18. Todas las cosas que Dios nos enseña siempre tienen un propósito. Y el propósito de esto, de aprender a perdonar, corregir y restaurar, el propósito de esto es que podamos ganar a nuestro hermano y no exhibirlo. Cada paso es progresivo, como lo enseña la palabra, y misericordioso. Primeramente nos manda a hablar en privado, luego a hablar con testigos y en última instancia comunicarlo a la iglesia en general. Pero vuelvo a repetir, esto no es para condenar, sino es para restaurar. Esta es la forma correcta que ha establecido Dios en su palabra. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que quizás en muchas iglesias este tema no es muy usado, digámoslo así. No es, no se ve muy seguido. Hay algunas iglesias que no tampoco lo hacen así. Bueno, por lo menos nosotros tampoco hemos llegado a esa instancia. Y yo me preguntaba, quizás es que no hemos entendido en realidad el propósito de por qué Dios lo estableció así. Y con la ayuda de Dios vamos a tratar esta tarde de que podamos comprender que si Dios lo estableció de esta manera, es porque todo este proceso tiene una perfección que viene de Él. Pero vuelvo a repetir, muchas veces nosotros como seres humanos pecaminosos, contaminados, no logramos ver ese propósito divino. Y pensamos que esto va a traer otra cosa y no lo que Dios realmente quiere transmitirnos a través de lo que Él ha establecido. Es importante que nosotros podamos entender que donde está Cristo presente, siempre hay disciplina, amor, corrección y lo más importante, santidad. ¿Por qué piensa usted que la santidad es tan importante? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Ya? ¿Quién más dice algo más? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Por eso es importante la santidad. Porque Dios es santo. Acompáñame a Mateo 18, versículo 15. Vamos a leer unos versículos. Mateo 18, 15. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo al pastor. ¿Eso dice? No, ¿cierto que no? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él.
solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Quiero explicar un poquito también que por qué involucra a la iglesia. Porque lo que está este tema transmitiendo es que el pecado de un hermano hacia otro dentro del contexto eclesiástico, si te daña a ti, puede dañar a otro. Puede dañar a alguno que venga ingresando recién. Ese es el fin de exponer este pecado para proteger el cuerpo de Cristo, para mantener el cuerpo de Cristo en santidad, ¿cierto? Ese es el propósito de por qué ese problema llega a la iglesia, porque es un pecado contra tu hermano que afecta al cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Y aquí hay algo que es como un poquito, a veces nos preocupa porque dice si no oyera a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Mira la pregunta que yo te hago ahora. Porque nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo lo vamos a tenerlo por gentil o por publicano? Si es nuestro hermano, ¿cierto? Pero la pregunta es, si nosotros creemos que al tenerle por gentil o publicano, dentro de eso, Dios no ha establecido un plan. Si Él estableció que el problema se conversara entre los dos, y Él tiene una solución que si el hermano acepta, dice, has ganado a tu hermano. Si dice que si no es así con testigos, recapacita y se gana el hermano, es porque hay un plan de Dios ahí. Y después dice decirlo a la iglesia, y quizás delante de la iglesia el hermano sea ganado y cambie su actitud. Pero a veces pensamos que si el hermano no entiende la iglesia, si nosotros le llegamos a tener por gentil, como que ya ahí Dios no tiene un plan. Y si Él ha establecido eso es porque a través de esa vivencia o esa condición, Él tiene un plan para esa persona. Amén. Porque Él lo estableció así. Y nosotros a veces no queremos llegar hasta ahí. Pero si vamos a obedecer y creer en la palabra de Dios, debemos creer en todo lo que Él ha establecido. Ahora lo que sí debemos nosotros es comprender bien el propósito de todo esto que ha establecido Dios. Versículo 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Luego vamos a ver un poquito ese versículo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Si usted se da cuenta, aquí está hablando de un acuerdo conforme a lo que Dios enseña en su palabra. No un acuerdo de pensamientos humanos, pensamientos personales. Aquí está hablando de un acuerdo en cuanto a lo que Dios establece. ¿Cierto? Y cuando dice que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio, por el contexto nosotros nos damos cuenta que no se estaba refiriendo a un culto, a una reunión de alabanza, de adoración, sino se estaba refiriendo a un conflicto que necesitaba disciplina, corrección para restauración. Cuando dice en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, en la voluntad de Dios, poniéndose de acuerdo para solucionar ese pecado, ese conflicto, ahí está el Señor. Esto no es una reunión casual, sino de un pecado dentro del cuerpo.
Y cuando esto sucede, escuche bien, cuando hay un pecado dentro del cuerpo, hay una responsabilidad espiritual del pastor. Una responsabilidad espiritual de todos los cristianos, de todos los que pertenecen a la iglesia y los que han nacido de nuevo. Hay una responsabilidad de confrontar en amor para solucionar y sanar. Si nos enfocamos en lo que es confrontación, a veces es un poco difícil. Quizás algunos tienen más la forma, tienen más facilidad para confrontar. Pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que a veces confrontar es un poco difícil. Es un poco difícil, como que nos complica como seres humanos. ¿Cierto? Pero es necesario cuando suceden estas cosas en el cuerpo de Cristo. Esta disciplina bíblica no muestra rechazo, sino un amor activo, un amor que corrige, un amor que está pendiente de que los errores se puedan solucionar. Mira lo que dice Proverbios 27:5. Dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y el versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Quizás nos podemos saludar, ¿cierto? Darnos un abrazo, darnos un beso y pensar que nos estamos amando. Pero hay más fidelidad en aquel que te produce una herida porque te está corrigiendo conforme a la palabra de Dios y te está demostrando así que realmente te ama. Por eso, por algo dice, fieles son las heridas. No dice grandes, no dice pequeñas, no dice buenas, no dice malas, dice fieles. Son las heridas del que ama. El versículo que dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto quiere decir que el cielo respalda todas las decisiones hechas en obediencia a la palabra de Dios. Cuando la iglesia juzga conforme a la palabra, eso no significa legalismo, eso es alineación con el carácter de Dios. Y es para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento y para nuestra santificación. Amén. Mateo 18:19. Póngame 18:19 o 18. El 19. Dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Aquí nosotros podemos ver que el énfasis no está en la cantidad, porque dice dos. Si el énfasis fuera en la cantidad, diría más. Diría si 10 o 20 o mientras más. No, el énfasis es en el acuerdo. Que no debe ser algo emocional. Emocionalmente estamos de acuerdo, porque los dos nos hemos emocionado con esta decisión que hemos tomado. Sino que la unidad debe estar en la verdad. A veces podemos estar de acuerdo, pero a veces no, realmente no puede que no estemos en la verdad de Dios. Y como estamos de acuerdo, que pensamos que estamos bien. Y nos llega a emocionar eso. Pero la verdad es que nuestra unidad siempre tiene que ser conforme a la verdad de Dios. Debemos tener discernimiento espiritual y la capacidad de sujetarnos a la voluntad de Cristo. Mira lo que dice Amós 3:3. Hace una pregunta. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Difícil, po.
Porque si estamos en Viña y yo quiero ir para Concón y la otra persona quiere venir para Valparaíso, no podemos andar juntos porque no estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Y sabe lo que nos recuerda esto? La importancia que tiene para nosotros estar de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios, estamos de acuerdo con Dios. Y si estamos de acuerdo con Dios, ¿podemos andar con Dios? Sí, porque estamos de acuerdo con Él. Y cuando no estamos de acuerdo con Él, dice que no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. El versículo 20 nos indica que no solo se trata de invocar a Jesús cuando dice reunidos en su nombre, sino que es representar. ¿Usted sabe que es representante del reino de Dios? ¿Lo sabe? ¿Usted sabe que es representante de Cristo? Porque Él estableció que su iglesia es su cuerpo. Y eso es lo que debemos hacer cuando invocamos el nombre de Jesús, representarlo, actuar, como Él actuaría. ¿Qué debemos buscar? Su gloria, no mi satisfacción, ni la comodidad. Esa comodidad que trae el pasar por alto a veces cosas que hay que corregir. A veces es más cómodo pasar por alto. No, corrijo porque es más cómodo. Sobre todo cuando hay tiempos que hay que ejecutar y recibir disciplinas. A veces es más fácil quedarnos tranquilos. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Cristo no solo está presente en la alabanza, en la adoración, en la oración. Él también está presente en los momentos difíciles. Por eso cuando hay una conversación, hay un tema que arreglar, ¿cierto? Se tiende a reconocer en una oración que estamos en la presencia de Dios. Porque Él también está en los momentos difíciles, en los momentos incómodos. No solamente en la alabanza, está también en la corrección, en el llamado al arrepentimiento y en la defensa de la santidad. Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová. ¿Cómo está Jehová? Cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y la pregunta es, ¿qué causa en tu vida la corrección bíblica? ¿Causa rabia, ira, enojo? ¿O se quebranta tu corazón? No podía dejar de recordar la alabanza de nuestro hermano Jaime Murrell, ¿se acuerdan de él? Que está en los brazos del Señor. Y que cantábamos nosotros. Le decíamos al Señor, quebranta mi corazón. ¿Se acuerdan? Quebranta mi vida. ¿Qué dice después? ¿Y escucha lo que dice? Entrego mi voluntad a ti. ¿Cómo pensabas tú que Dios iba a quebrantar tu corazón cuando le cantabas eso? ¿En una emoción, en un llanto? ¿O no? Cuando nosotros le pedimos al Señor que quebrante nuestro corazón, es que le estamos pidiendo que Él con su palabra corrija nuestros errores y que nos lleve a que nuestro corazón se quebrante delante de Él en un reconocimiento. Porque ¿qué dice ya la alabanza después? Entrego mi voluntad. O sea, para que mi voluntad sea entregada a Él, primero tengo que aceptar la de Él y no la mía, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que mi corazón ser quebrantado. Pero ese quebrantamiento viene por la palabra, porque es ahí donde Dios nos transmite su voluntad. Es ahí donde confronta nuestro corazón, confronta nuestras ideas erróneas para ser corregido, para que el carácter de Él se pueda reflejar en nosotros, para que podamos cada día santificarnos para Él.
Pero si la corrección quizás causaba rabia, ira, enojo, molestia en usted, no se preocupe. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad. Y si lo dice la Biblia es porque es verdad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Si usted dice, pucha, a mí me da rabia cuando me corregían, me enojaba. Digo, es verdad, porque ninguna disciplina al presente es causa de gozo. Mire, dice, más encima dice, sino de tristeza. Pero, ¿cuándo? Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra nos habla que es importante ejercitarnos en la piedad y este versículo nos habla que es importante ejercitarnos en la disciplina, en la corrección, porque eso trae un fruto, ¿cierto? Ahora sí es verdad que la disciplina no trae alegría al principio, pero eso tiene que ir cambiando a medida que vamos siendo ejercitados en ella. Y sabéis una forma muy, muy buena para que la disciplina no provoque algo malo en nosotros. Una forma muy buena es pensar que no se trata de nosotros. Se trata de lo que a Dios le ha placido darnos como responsabilidad para trabajar en su reino. No somos disciplinados para, ay, yo recibí disciplina y ahora no. Eso es para que nosotros podamos hacer el trabajo bien que Él nos ha establecido. Y mire, leemos el versículo 11 de Hebreos, ¿cierto? Y en la Biblia, no sé, la que tienen ustedes, aparece un título en el versículo 12. Y dice, los que rechazan la gracia. Imagínense, primero está diciendo que la disciplina no es causa de gozo, pero que después trae fruto. Y después el título dice, los que rechazan la gracia. O sea, ¿qué está diciendo? Que el que rechaza la gracia es el que no le gusta ser disciplinado. En la disciplina hay amor verdadero, hay corrección santa, porque son las palabras de Dios. Apocalipsis 3:19. Mire lo que dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sabemos que en Apocalipsis 3 Dios está hablando a las iglesias, ¿cierto? Y la aplicación congregacional, ¿qué conclusión podemos sacar? Que a veces nosotros hemos confundido gracia con permisividad. Pero hace un tiempo ya leímos nosotros lo que dice Tito capítulo 2, 11 y 12. Anótelo usted. Dice que la gracia nos enseña a renunciar al pecado. La gracia no nos permite, sino que nos enseña a renunciar al pecado. Y vuelvo a repetir el título. Gracia y amor no es relajación. Es la posibilidad de buscar la santidad. La disciplina bíblica es una expresión del amor de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. La disciplina bíblica es una expresión del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque protege el cuerpo de Cristo, restaura al caído, honra la santidad de Dios. ¿La santidad es opcional o es un requisito espiritual? Escuche lo que está diciendo usted. La santidad es un requisito. Porque Hebreos 12:14 dice lo siguiente. Seguid la paz con todos. Y también dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta de lo importante que es la santificación? No dice que es recomendado seguir la paz y la santidad, sino que nos manda siempre a seguir y a estar pendiente.
la santidad, escuche bien, no es una evidencia de salvación. Perdón, la santidad es una evidencia de salvación, no la causa. Si hay santidad, eso es una evidencia de que yo soy salvo. Porque ¿cuál es el fin mayor de la salvación? ¿Y quién está en la vida eterna? ¿A quién vamos a poder ver en la vida eterna? A Dios. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie lo va a ver. Por eso es que una persona salva evidencia santidad. La gracia no elimina este llamado, lo hace posible. Por la gracia somos posibilitados a buscar la santidad. Primera de Pedro 1, versículo 15, miren lo que dice. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna manera de vivir. ¿Qué dice? Sed santo vosotros en alguna manera de vivir. O sea, cuando vaya a la iglesia nomás sea santo usted. En la casa no importa. No importa que en el trabajo usted no sea santo. Pero en la iglesia sí. Cuando se junte con su hermano, usted sea santo. Pero cuando se junte con sus amigos del mundo, no sea santo. No importa. ¿Cómo dice el versículo? Léalo usted, por favor, fuerte. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es un versículo importante, hermano. Es un versículo que debe trascender en nosotros, debe estar siendo recordado en cada momento, en cada acción que nosotros vamos a tomar. Lo que voy a hacer, lo que voy a decir, está dando evidencia de que estoy viviendo una vida en santidad. Porque aquí en la iglesia es fácil ser santo, hermano. Yo los miro, como que les veo la aureola en la cabeza. Casi las veo. Pero es la palabra, hermano, la que nos está diciendo que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Toda. Yo no digo que lo vamos a lograr de un día para otro. Pero debemos ir creciendo. Por eso está la corrección de la palabra. Por eso está el obedecer, en creer que esta es la verdad, en creer que esto es lo que necesitamos. No olvidar que somos representantes del reino de Dios. Y luego el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El estándar de vida de un cristiano no se basa en lo que la cultura está transmitiendo. No se basa en lo que el sistema está enseñando. Nuestra manera de vivir como cristianos no es aceptar lo que el mundo propone. Nuestro estándar es que el carácter de Dios sea formado en nosotros. La gracia no nos libera del pecado. Perdón, la gracia, claro, no nos libera del pecado. Nos libera para dejar. Nos ayuda a dejar el pecado. Esa es la gracia. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿De qué están esas frases típicas? Las preguntas. Bueno, el que escribió Romanos, pues ¿usted sabe quién escribió Romanos? Pablo siempre daba sus preguntas y sus respuestas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En alguna manera. En ninguna, dice. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el pecado nos enseñoreará de vosotros.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué decíamos que la gracia era? La que nos daba la posibilidad de renunciar al pecado, de buscar la santidad. La gracia nos enseña a renunciar a la vida de impiedad. Estar bajo la gracia no es licencia, es poder para vencer el pecado. El amor verdadero no tolera lo que destruye el alma. Nosotros es bueno que nosotros podamos recordar que por el pecado que habita en nosotros, por el pecado, entró la muerte, hermano. Piense eso. ¿Cuántos pueden estar hablando de su día de la muerte 1 hora, 2 horas, pensando en morirse? ¿Es agradable esa conversación? No. Para nadie. Pero nosotros a veces olvidamos que por el pecado fue que a nuestra vida entró la muerte. Esa muerte que nadie quiere experimentar. Pero la gracia nos ayuda a vencer ese pecado. Amén. Por eso es que el amor verdadero no tolera lo que destruye el alma. Porque el amor verdadero que nos quiere dar es salvación, es vida, vida abundante, vida eterna. Unos ejemplos que voy a dar, usted no si quiere no los busque. Juan 14:15, mira lo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amor bíblico es igual a obediencia, escuchen bien, voluntaria. Desobediencia persistente es amor fingido. La gracia no anula la disciplina. La gracia la reafirma. Hebreos 12:10, ese si quieren lo busca, dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Quién es este? Cristo. Mira qué importante este versículo, lo voy a leer de nuevo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos pensaban que estaba bien la disciplina. Pero Jesucristo, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Participemos ¿de qué? De su santidad. Por eso que es tan importante la corrección y mantener la santidad, porque es lo que nos hace participantes. Apocalipsis 3:19. Creo que este versículo lo leímos. ¿Sí? Bueno, aquí hay una explicación, otra, añadir un poquito más a esto. Nosotros debemos entender que donde hay amor genuino, hay corrección. ¿Usted corrige a sus hijos porque los odia? ¿O porque los ama? Que hay amor. Porque hay amor, si hay amor hay corrección. Donde no hay corrección no hay paternidad. La misma palabra dice que si se nos deja sin disciplina, ¿qué es lo que somos? Una palabra bien fea. Bastardos. Es como si tuviéramos padres. ¿Quieres ser hijo del Padre Celestial? Gócese cuando Él lo discipline a través de su palabra. Que esa es la evidencia de que tenemos Padre. La santidad es evidencia de una fe viva. Guarda la verdad, santifica. Guardar la verdad santifica.
Amén. Juan 17, 17, un versículo muy importante también. Y mira qué importante que aquí nos dice, enséñanos en tu verdad, compárteles tu verdad. Mira lo que dice Juan 17, 17. Transmíteles tu verdad. No, dice eso. ¿Qué pasó, DJ? Se pegó. Juan 17, 17, mira lo que dice. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde debemos ser santificados entonces? La palabra. En la palabra. Tan clarito como el agua. Amén. Segunda de Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando, ¿qué cosa? ¿Para qué nos limpiamos de la contaminación de la carne y del espíritu? Segunda de Corintios 7:1. No me lo pongan ahí para que usted lo pueda leer también. Segunda de Corintios 7:1. Ahí está. Bueno, parece que esta debe ser otra versión, pero al final es lo mismo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se da cuenta cuál es el propósito de que seamos limpios sin contaminación? Sin santidad no hay comunión visible con Dios. Ellos que no están pendientes de la santidad y dicen tener una comunión con Dios, es imposible. Es imposible. Debemos estar siendo santificados para poder tener esa comunión con Dios y que sea visible. Mira lo que es, la santificación purifica el corazón. ¿Cree usted esto? ¿Sí? La santificación purifica el corazón. Salmo 24, 3, 4 dice, pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Sabemos que el monte de Jehová es donde está su presencia. Dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Una iglesia que ama, disciplina. La disciplina eclesiástica protege la santidad de la iglesia. Si Dios nos manda a nosotros como hijos ser santos, ¿será que debe ser la misma condición de la iglesia? Amén. Porque la iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. La disciplina eclesiástica protege la santidad de la iglesia. Preserva el testimonio del evangelio. Restaura al hermano caído y refleja el corazón del Padre. Amén. Efesios 4:15 dice, siguiendo la verdad en amor. Cuando no seguimos la verdad, hay que corregir. Pero, como dice el versículo, en amor. Si no seguimos la verdad, hay que corregir, pero en amor. Y aquí hay unas preguntitas para ustedes ya para ir terminando. ¿Estamos corrigiendo con amor o preferimos un silencio más cómodo? ¿Buscamos restaurar o simplemente juzgar y castigar? ¿Amamos lo suficiente para confrontar el pecado? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Maravilloso. Debemos entender nosotros que el propósito de la disciplina no es castigar. No es para que tú y yo paguemos el castigo por ese pecado. ¿Sabe por qué? Porque eso sería antibíblico. Porque la misma palabra dice que el castigo por nuestro pecado, para que tuviéramos paz, fue sobre
Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Él pagó el castigo por nuestro pecado. Entonces la corrección, la disciplina no es para que nosotros paguemos un castigo. Paguemos por el pecado. Porque Jesucristo ya murió por él. Pero sí es para que nosotros nos mantengamos buscando la santidad. El propósito es ganar a nuestro hermano. Debemos nosotros tratar cada día de buscar que el pecado no nos separe de Dios. ¿Cuál es la reflexión? Que nosotros podamos desear, escuche bien, que nosotros podamos desear con todo nuestro ser la perfecta corrección de Dios. ¿Para qué? Para que seamos santificados, para que la iglesia se mantenga en santidad y para que Él añada a los que van a ser salvos. Muchas veces se piensa que en la iglesia el enfoque principal debe ser el evangelismo. No, que el enfoque principal debe ser un buen tiempo de alabanza. No, el enfoque principal debe ser la oración. Y en realidad el enfoque principal de la iglesia es que busque la santidad. ¿Amén? Y para eso debemos permitir que nuestras vidas, nuestros corazones puedan ser quebrantados. Que nuestra vida pueda ir en obediencia a sus perfectas palabras, a su perfecta corrección. Porque el beneficio ¿para quién siempre? Para nosotros. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos la guardan en su corazón? Amén. Amén. Que podamos meditarla y podamos permitir que su palabra pueda corregir cada uno de los errores que a veces son persistentes en nosotros. Amén. Porque queremos hacer siempre su voluntad. Amén. Amén.